Cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted todo el consejo de Dios, le presentamos A través de la Biblia, un análisis de la Biblia, libro por libro, que nos ayudará al crecimiento de la vida espiritual. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Le invito a que nos acompañe en este fascinante recorrido de A través de la Biblia. Cuán firme cimiento la palabra de Dios. Es un gusto saludarles otra vez y un privilegio para nosotros, integrantes del equipo internacional de A través de la Biblia, estarle acompañando donde usted se encuentre. Damos gracias a Dios por esta emisora que nos permite llegar hasta tantas personas en esta región, y damos gracias a Dios de poder hacerlo día tras día. Hoy les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 17. Nuestro recorrido, ya acomodados en el autobús bíblico, nos propone comenzar en el verso 1 y avanzar hasta el verso número 6. Evangelio según San Juan, capítulo 17, versos 1 hasta el 6. Junto con la Biblia, las notas y bosquejos que le hemos enviado y que ofrecemos gratuitamente a todos los que escriben pidiéndolas. La forma de hacerlo es a la dirección que daremos al finalizar el programa de hoy. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo que podemos dedicar a estudiar tu santa palabra. Pedimos que alumbres nuestra mente con tu luz celestial y podamos aplicar a nuestras vidas tus verdades. En el nombre de Jesús. Amén. Continuamos nuestro estudio en el Evangelio según San Juan y llegamos hoy al capítulo 17. Pero antes de entrar de lleno en el estudio del capítulo 17, quisiera decir una palabra adicional con respecto al capítulo 16 que terminamos en nuestro programa anterior. Dijimos al final de nuestra audición anterior que Jesucristo fue hecho pecado por nosotros. Y hubo una rasgadura de la deidad, así como también la rasgadura del velo del templo. Sin embargo, en aquel mismo momento, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Este es un misterio que la mente humana no puede comprender. No tenemos, amigo oyente, la suficiente inteligencia como para comprender la redención que Él hizo en la cruz. No es extraño que Dios envolviera la cruz en el manto de la noche como si dijera, nunca le será posible entrar en lo que tiene lugar aquí. Creemos que por todas las edades sin fin de la eternidad, usted y yo, amigo oyente, estaremos continuamente comprendiendo algo nuevo y maravilloso en cuanto a la muerte del Señor Jesús por nosotros. Y esto hará que lleguemos a su presencia y nos arrodillemos de nuevo delante de Él. Luego note usted que menciona en el versículo 33, la paz. Termina con la paz. El Hijo de Dios, amigo oyente, puede conocer la paz en esta vida porque la paz se halla en Cristo, y no en otro lugar. Usted no hallará la paz en una iglesia. No encontrará la paz en el servicio cristiano. La paz, amigo oyente, se encuentra únicamente en la persona de Cristo Jesús. Luego el Señor advierte, en el mundo tendréis aflicción. Nuestro Señor lo expresó claramente. No hay paz en el mundo sino dificultades. Cristo tenía razón, ¿verdad? Pero Él ha vencido al mundo, y la victoria de Él es nuestra victoria. Oímos hablar tanto hoy en día acerca de la vida victoriosa. El único que siempre, en todo momento, vivió una vida verdadera y completamente victoriosa fue el Señor Jesucristo. A usted y a mí, amigo oyente, nos es prácticamente imposible vivirla. Podemos dejar que Él la viva en nosotros.
Solo cuando usted y yo aprendamos a identificarnos con Él y lleguemos a tener una relación íntima con Él, entonces comenzaremos a experimentar la paz de Dios en nuestros corazones. Entonces confiaremos verdaderamente. Hay dificultad en el mundo, pero en nuestras vidas habrá gozo, paz y gozo. ¿Y cuán importantes son? Estas cosas, dice el Señor, os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y con esta nota de victoria dejamos el capítulo 16 de San Juan y entramos ahora sí al capítulo 17. Ahora este capítulo 17 comienza con las palabras, estas cosas habló Jesús. ¿Cuáles son estas cosas? Bueno, las cosas que hemos leído ya en los capítulos 13, 14, 15 y 16. Él deja ahora de hablar a los discípulos y habla al Padre. Ahora es verdad que aunque habla al Padre en este capítulo 17, le habla para beneficio de los discípulos y para el beneficio nuestro hoy en día. Él es nuestro gran intercesor y nos preguntamos en cuanto a lo que Él ora. Pues bien, aquí tenemos la oración del Señor, la oración que Él ora al Padre. La oración que encontramos allá en el Sermón del Monte es la oración que Jesús enseñó a los discípulos para que ellos oraran. Cuando Jesús comienza con las palabras Padre nuestro, el pronombre nuestro incluye a todos los creyentes. Jesús llama a Dios Padre de un modo diferente. Después de su resurrección, dijo a María allá en Juan 20:17, aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. En otras palabras, todavía no he subido al Padre tuyo por el renacimiento, y a mi Padre, es decir, mío, a causa de mi posición en la Trinidad. Jesús tampoco pediría, perdónanos nuestras deudas, es decir, nuestros pecados, porque Él nunca pecó, y por tanto no podía orar esta oración para sí mismo. De igual manera, ni a usted ni a mí nos es posible orar esta oración que se encuentra aquí en este capítulo 17 de Juan. Esta es la oración de Él. Hemos llegado pues a uno de los capítulos más extraordinarios en toda la Biblia. Es la oración más larga que encontramos en la Biblia. Usted pasaría solamente unos 3 minutos en leerla. Creemos que ese es un buen indicio en cuanto a la duración de la oración, y deseamos hablarle muy claro, amigo oyente. Creemos que las breves oraciones son más efectivas que esas largas divagaciones que escuchamos orar muchas veces. No es extraño que los cultos de oración parezcan tan muertos como cualquier ave ya extinta. El discurso del aposento alto es como subir una escalera o como subir un monte, culminando en esta oración. Y nos gustaría citar de otros hombres que han expresado algo en cuanto a este gran capítulo 17 del Evangelio según San Juan. Matthew Henry, por ejemplo, dijo, es la oración más extraordinaria, la cual sigue al discurso más completo y consolador que jamás haya sido expresado en la tierra. Por su parte, Martín Lutero dijo, en verdad, esta oración es sobremanera conmovedora y sincera. Nos revela lo más íntimo, tanto en cuanto a nosotros como en cuanto al Padre. Es tan sincera y tan simple, es tan profunda, tan rica y tan amplia, que nadie la puede sondear. Philip Melanchthon, otro reformista, dijo, no hay ninguna voz que jamás haya sido oída en el cielo ni en la tierra que sea más exaltada, más santa, más fructuosa, más sublime que la oración ofrecida por el Hijo de Dios mismo. Esta es la oración que John Knox leía muchas veces durante su vida. Cuando estaba en su lecho de muerte, su esposa le preguntó, ¿en qué parte quieres que te lea yo? Él contestó, lee por allí en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Hay muchos más que han leído esta porción muchas veces. El Dr. Fisher, por ejemplo, quien era obispo de Rochester bajo el reinado de Enrique VIII, pidió que fuera leída esta porción de la Escritura antes de su martirio. Nos sentimos entera y totalmente incapaces de tratar esta oración, amigo oyente. Es la intercesión sumo sacerdotal de Jesús por nosotros. Nos revela la comunión que creemos nosotros hay constantemente entre el Señor Jesús y el Padre allá en el cielo. Toda su vida fue una vida de oración. Comenzó su ministerio yendo a un lugar solitario para orar. Muchas veces subió a un monte para orar y pasó la noche en oración. Él es nuestro gran intercesor. Ora por usted y ora también por mí. Si a usted se le olvidó orar esta mañana, a Él no se le olvidó. Él oró por usted hoy.
Dios siempre oye y contesta la oración de Jesús, así de la manera que Él ora. Ahora Dios siempre contesta mi oración, pero no de la manera que la pido. A veces tiene que contestar la oración mía con un verdadero no. O es posible que me conteste lo que pido, pero de un modo diferente, o en un tiempo diferente. Recuerde usted que Jesús dijo allá en el capítulo 11 de este Evangelio de Juan, versículos 41 y 42, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Bien, consideremos ahora algunos aspectos en esta oración. En primer lugar, Jesús ora por sí mismo. Permítanos señalar, amigo oyente, que no es ajeno a la tarea de uno, ni aún una marca de egoísmo orar por uno mismo. Creemos que cuando usted y yo nos acercamos a Dios en oración, necesitamos conciliarnos, necesitamos sintonizar al cielo, por así decirlo. Cada instrumento tiene que ser afinado antes de que se toque, y antes de que usted y yo, amigo oyente, comencemos a orar por otros, necesitamos orar por nosotros mismos. Eso no es egoísmo, es esencial. Leamos pues el primer versículo de este capítulo 17 del Evangelio según San Juan. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y levantando los ojos al cielo, dice aquí. Ahora, nunca hemos discutido en cuanto a la postura del cuerpo, pero el Señor mismo oró cuando caminaba y levantó los ojos al cielo. Ahora, en el Salmo 25, versículo 1, leemos, A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. En el Salmo 123, versículo 1, leemos, A ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. Y en el Salmo 121, versículos 1 y 2, encontramos también estas palabras, Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Suponemos que hemos dicho 1000 veces, vamos a inclinar nuestras cabezas en oración. Pero creemos que sería más en conformidad con lo que es la oración en verdad, si levantáramos los ojos al cielo cuando oramos. Y creemos que cuando nuestro Señor elevó esta oración, caminaba con los ojos abiertos y levantó los ojos al cielo. Ahora es posible orar mientras uno camina o aún mientras uno maneja en una autopista. La oración de un creyente, amigo oyente, es la comunión con Dios de una manera informal. Esta oración fue elevada así, de esa manera. El Señor dijo luego, Padre, la hora ha llegado. La hora había sido determinada allá por la eternidad, antes de la fundación del mundo. Él es el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo, conforme lo encontramos en Apocalipsis 13, versículo 8. Usted recordará que cuando comenzó su ministerio público, su madre le dijo que no tenían vino en la boda de Caná de Galilea. Entonces él le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. ¿Lo recuerda? Allá en el capítulo 2 de este Evangelio de Juan, versículo 4. La hora que iba a venir era la hora en la cruz. Es la hora cuando Jesús pagó los pecados suyos y los míos. Es la hora cuando toda la creación de Dios vio manifestado el amor de Dios, cuando Jesús llevó los pecados suyos y los míos, sufriendo una muerte vicaria, una muerte sustitutiva y redentora, por usted y por mí, amigo oyente. Sin embargo, no terminó en la cruz, terminó en la resurrección. Luego el Señor dice, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. La muerte de Cristo demostrará que Dios no es el cruel matón del Antiguo Testamento que muchos tratan de decir que es, sino más bien un bondadoso Padre, el cual siempre es Padre, porque de tal manera amó el Padre al mundo, que dio a su Hijo unigénito, y aquel Hijo resucitará de los muertos y subirá al cielo. Le ha sido dado un nombre que es sobre todo nombre, y toda rodilla se doblará delante de él. Será glorificado. El fin principal de nuestra oración debe ser siempre glorificar a Dios. Opinamos que ninguna de nuestras oraciones son contestadas a menos que el fin de esa oración sea el de glorificar a Dios. Cuando usted pide algo, amigo oyente, pide algo de Dios en la oración, pida que le conteste a fin de que Él sea glorificado por medio de usted. Hay maravillosas lecciones aquí para nosotros. Es por eso que el Señor oró a fin de que sus discípulos le pudieran escuchar. Ellos debían aprender de Él. Leamos ahora el versículo 2 de este capítulo 17 de Juan. Como le has dado potestad sobre toda carne,
para que dé vida eterna a todos los que le diste. Esta es una declaración que causa sobresalto. Jesús tiene potestad sobre toda carne. Le es posible hacer que este universo y cada individuo se arrodille delante de Él. Pudo habernos puesto en sujeción a Él, haciéndonos a todos robots, o sea, muñecos mecánicos. Pero eso no es lo que Él quiere hacer. Sin embargo, tiene potestad sobre toda carne. La Iglesia es la dádiva de amor de Dios a Jesucristo. Por tanto, lo que Él quiere hacer es dar vida eterna, como Él dice, a todos los que le diste. Esto plantea la pregunta en cuanto a la predestinación, y no deseamos entrar extensamente en esa doctrina. Ya sabemos que hay calvinistas extremistas y los arminianistas extremistas también, y que la verdad probablemente está en alguna parte entre las dos doctrinas. El reconocido predicador Spurgeon era calvinista en su modo de pensar, y en cierta ocasión un hombre le preguntó cómo le era posible predicar así como predicaba si creía en la predestinación divina. Spurgeon siempre predicaba un evangelio de todo aquel que cree. Spurgeon le dio esta contestación bastante singular a esta persona. Si el Señor hubiera puesto una raya amarilla en la espalda de todos los predestinados, yo no predicaría. Simplemente iría por la calle alzando las camisas de los demás para ver quién tenía la raya amarilla en la espalda y les daría a estos individuos el evangelio. Una respuesta bastante apropiada, por cierto. Si Dios de alguna manera nos revelara a nosotros quiénes son los predestinados, pues haríamos lo mismo. Dios ha dicho que todo aquel que cree puede venir. Esa es la oferta genuina a toda persona. Si usted, amigo oyente, nos está escuchando ahora mismo, usted no tiene ninguna excusa para ofrecer de ninguna manera si usted no viene a Él. Será su condenación porque rehusó a la oferta que Dios le ha hecho. Leamos ahora el versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahora, ¿excluye a ciertas personas la predestinación? No. La vida eterna es conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien era enviado. ¿Anhela usted, amigo oyente, conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo? Entonces usted no está excluido. Usted debe ser uno de los predestinados. Él da vida eterna a aquellos que han escuchado el llamamiento y han respondido en sus corazones y han acudido a Cristo de su espontánea voluntad, de su libre albedrío. Esa es la manera en que nosotros comprendemos esto. No es la cantidad de conocimiento que uno tenga, sino la clase de conocimiento lo que es importante. Es a quién conoce. ¿Conoce usted, amigo oyente, a Jesucristo? De igual manera, no es la cantidad de fe que uno tenga, sino la clase de fe lo que es importante. Y una vez más, permítanos citar al predicador Spurgeon. Él dijo, no es tu gozo en Cristo lo que te salva, es Cristo mismo. No es tu fe en Cristo, aunque ella es el instrumento, es la sangre y el mérito de Cristo. Eso es lo que salva. Es posible que uno crea en algo que no debe creer. Es el objeto de la fe lo que es importante. El Señor dice luego, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Ahora la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? El Evangelio es que Jesucristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó. Esos son los hechos. Nuestro conocimiento de los hechos y nuestra respuesta aceptante de esos hechos es la fe. La fe es confiar en Cristo como nuestro propio Salvador. La vida eterna es conocer a Dios y conocer a Jesucristo. Jesús es su nombre como Salvador, y Cristo es su nombre como Mesías, el Rey de Israel. Conocerle significa crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo. Cuando seguimos en el conocimiento del Señor Jesucristo, llegamos al lugar de seguridad. Cualquiera que no tenga la seguridad de su salvación, o bien no es salvo, o simplemente es un bebé en Cristo. Necesita seguir hasta el lugar donde sepa que es salvo. La vida eterna es conocer al único Dios verdadero y conocer a Jesucristo. Es por eso que el estudio de la palabra de Dios es tan importante. Tantos hermanos no están seguros de que son salvos simplemente porque no estudian a fondo la palabra de Dios. Bien, leamos ahora el versículo 4 de este capítulo 17 del Evangelio de Juan. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. El Señor Jesús está entregando su informe final al Padre.
Todavía no ha muerto en la cruz, pero en cuanto a Dios, habla de las cosas que no son como si fueran. El tiempo futuro para Dios es tan exacto como el tiempo pasado. Y nuestro Señor va a la cruz para morir, para luego resucitar. En la cruz Él dijo, consumado es. Y eso quiere decir que nuestra redención fue consumada. Ha hecho todo lo que era necesario hacer. Y podemos poner allí un punto final para no añadir nada más. Por eso, el Evangelio de la Salvación no es lo que Dios pide que uno haga, sino lo que Dios le está diciendo que ya ha hecho por usted. ¿Se da cuenta? Es su aceptación de eso lo que le salva a usted. Ahora, el versículo 5 de este capítulo 17 de Juan dice, Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. En el capítulo 2 de la carta a los Filipenses, el apóstol Pablo habla de Jesús despojándose. Y algunos tratan de enseñar que Jesús se despojó de su deidad. Juan lo expresa con toda claridad que el Verbo fue hecho carne. Aquel bebecito en la falda de María es Dios, y bien pudo haber mandado que este universo no tuviera existencia. Él no era simplemente 99.9% Dios. Era y es 100% Dios. Entonces, ¿de qué se despojó? Se despojó de sus prerrogativas de la deidad. Puso a un lado su gloria. En el tiempo de la Navidad hacemos mucho caso de los pastores y de los ángeles y de los magos que vinieron a ver al bebé. Amigo oyente, no debió haber sido así. Él es el Señor de la gloria y toda la creación debiera haber estado allí. Todo ser humano en la faz de la tierra debiera haber estado allí. Cuando un gran líder político muere, mucha gente viene de todas partes del país y aún desde todas partes del mundo para asistir a su funeral. Y todo el mundo debiera haber estado en el nacimiento del Señor de la gloria cuando vino a la tierra. Pudo haber demandado tal homenaje, pero dejó a un lado su gloria. Ahora está listo para volver al cielo, para volver a la gloria. El siguiente aspecto que encontramos en esta oración de Jesús es que Jesús ora por los suyos. Leamos el versículo 6 de este capítulo 17 del Evangelio según San Juan. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora fíjese usted en esto. En el versículo 2 encontramos esta expresión, a todos los que le diste. Aquí en el versículo 6 leemos, a los hombres que del mundo me diste, y me los diste. Luego en el versículo 9 leemos, por los que me diste. En el versículo 11 encontramos las palabras, a los que me has dado. Y en el versículo 12 leemos, a los que me diste. Ya nos encontramos una vez más en la gran doctrina de la predestinación. Jesús habló con el Padre en cuanto a ella. Fue una conversación privada, pero Él quiso que los discípulos la oyeran y supieran de ella. No sabemos tanto en cuanto a la predestinación, es decir, no tanto como quizá debiéramos saber. Hemos leído algunos comentarios de algunos hombres y parece que ellos tampoco saben mucho en cuanto a ella. Creemos que se trata del lado de Dios, y hay muchas cosas que Dios sabe, las cuales nosotros no sabemos. Es maravilloso poder escuchar esta oración y saber que Jesús está a la diestra del Padre, hablando al Padre en cuanto a nosotros. El Señor Jesús ha hablado hoy con el Padre en cuanto a usted, amigo oyente, si es que usted es uno de los suyos. Hay una relación mística entre el Señor Jesús y los suyos. Pertenecen al Padre y fueron dados a Jesucristo. No nos es posible sondear su significado. Y bien, vamos a detenernos por esta ocasión porque nuestro tiempo una vez más ha tocado a su fin. Continuaremos la consideración de este importante asunto en nuestro próximo programa. Hasta entonces, pues, quiera el Señor bendecirle ricamente. Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. ¿Qué le ha parecido el programa? Nos gustaría saber cómo le ayudó. En pocos segundos más le daré la dirección para que nos escriba. Usted puede escuchar, a través de la Biblia, de lunes a viernes, en esta emisora y en este mismo horario. Será un grato placer poder enviarle las notas y bosquejos de este programa. Estos libritos, sin costo para usted, le ayudarán a seguir paso por paso los estudios en cada libro de la Biblia. Su apoyo a este programa es muy importante para que podamos continuar día tras día con estos estudios bíblicos por radio.
Pedimos su apoyo en oración y con sus ofrendas y donaciones para que podamos continuar en esta emisora. Si necesita más información o sencillamente para que nos cuente acerca de los beneficios que recibe de este programa, escriba a la siguiente dirección: A través de la Biblia, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, 2805, Estados Unidos. Repito, programa A través de la Biblia, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, 2805, Estados Unidos. Por correo electrónico, escriba a atv@transmundial.org. Telefónicamente puede llamarnos ahora mismo gratuitamente al siguiente número: 1-800-880-5339. 1-800-880-5339. Amigo y amiga, nos tenemos que despedir ya mismo. Pido a Dios que le bendiga. Este programa es producido bajo los auspicios de Radio Transmundial. Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente derramó